Saludos señores, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de este su espacio Enfoque Binario. Un servidor, Gilberto Luna, en compañía de Luis Gutiérrez. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, Luis, encantado de volver a compartir con la gente después de varias semanas de ausencia. Ya nos reintegramos el día de hoy con un tema de sumo interés, un tema internacional, pero que de alguna manera nos toca de manera directa, claro, pues está relacionado precisamente con nuestro hermano, el país vecino, Haití. Así es. Aprovechar al inicio de este programa para enviar algunos saludos a las personas que nos premian y nos distinguen con su sintonía. En especial a tu esposa, Luis, Olga Coma, que siempre está atenta a cada una de nuestras emisiones. Sí, una seguidora del programa. Y a Isis Rondón también, que siempre está pendiente del contenido de este espacio. Al colega y amigo, abogado, Nelson Rosario, que es uno de los candidatos al Colegio de Abogados aquí en la seccional de Santiago, y al colega Franklin Payero le enviamos muchos saludos. Vamos a entrar en materia entonces, Gilberto. ¿Qué te parece lo que está pasando en Haití, con la situación política que ha vivido ese país en las últimas semanas? La verdad que históricamente Haití ha vivido una situación de inestabilidad política, económica, de inseguridad jurídica en sentido general. En las últimas semanas Haití ha vuelto a ser noticia en todos los medios nacionales e internacionales a propósito de las grandes y masivas protestas y movilizaciones en contra del gobierno de este país, sobre todo exigiendo la renuncia del actual presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, sobre todo a propósito de las medidas que éste tomara por recomendación del Fondo Monetario Internacional para incrementar los precios de los combustibles. Las consecuencias que han traído estas medidas en términos sociales ha sido la movilización de la mayoría del pueblo haitiano, manifestándose en las calles en contra de estas medidas, pues aseguran que va en detrimento de su calidad de vida y de sus ingresos, Luis. Lo que generó todo básicamente fue la medida del incremento de los combustibles. Pero también hay un problema de fondo y es el problema de la corrupción política que ha vivido Haití en los últimos años. Esa corrupción política se manifiesta en el hecho de que han habido serias acusaciones del uso, más bien del mal uso de los recursos de Petrocaribe. Debemos recordar que es algo que indigna mucho a uno en caso de que sea cierto que se están destinando esos recursos para la corrupción política, porque la hermana Venezuela está pasando por un momento económico bastante difícil. Las personas apenas pueden conseguir los productos básicos, y el hecho de que se estén destinando recursos de Venezuela hacia Haití para alimentar a esa oligarquía política haitiana, la verdad es que eso indigna bastante. La verdad que llama mucho la atención, sobre todo por la situación tan precaria por la cual está viviendo Haití. En los medios de comunicación nacional e internacional se habla de Venezuela, pero la verdad que la situación económica, social por la que está pasando Haití es verdaderamente deprimente. En las redes sociales y en los distintos medios de comunicación, sobre todo el internet, cuando uno busca la realidad de las precariedades que viven los haitianos, es algo verdaderamente horrible y aterrador. Fruto de estas manifestaciones, incluso en los últimos días ya se registran cerca de una veintena de muertos, de personas que han sufrido las consecuencias de estas paralizaciones y de estas huelgas. Mira, yo quisiera de una manera muy breve tratar, digamos, cuáles son las causas históricas de todo este problema de Haití. Debemos recordar que Haití fue el segundo país en independizarse de América. En el año 1804, Haití declara su independencia como la primera república negra, y luego de Estados Unidos fue, como dije, el segundo país en independizarse en este hemisferio.
¿Qué ocurre? Que pese a ese logro de la revolución haitiana en conseguir su independencia a través de una guerra de liberación que fue sumamente sangrienta y que trajo muchísimas precariedades a ese pueblo, Francia, quien fue la potencia colonizadora, le exigió a Haití una indemnización a cambio de que Francia reconociera la independencia haitiana. Con esa indemnización, Gilberto, Haití entró en una crisis económica brutal. Estamos hablando de que bueno, si lo traemos a la moneda actual, estaremos hablando de millones y millones y millones de dólares. Se habla de que fue algo sumamente oneroso. Esa deuda que hablábamos alrededor de 150.000 francos, en la actualidad equivaldría al día de hoy cerca de los 20.000 millones de euros. Terrible. O sea que estamos hablando de una suma verdaderamente considerable, sobre todo por el hecho de que en ese momento, fruto de la inestabilidad, producto de la guerra, la República de Haití estaba pasando por una situación económica verdaderamente deprimente. Claro, y a lo largo de todo ese siglo XIX, Haití vivió una inestabilidad política que es asombrosa. Cuando uno analiza la historia de Haití desde el año 1804 hasta ya bien entrado el siglo XX, te vas a dar cuenta de que tuvieron muchísimos presidentes, de que no tenían una estabilidad en el sistema democrático. Es algo que es sumamente sorprendente de analizarlo, y con esto nos damos cuenta de, como dice el dicho, de aquellos polvos estos lodos. Es decir, la situación que está atravesando la República de Haití forma parte de esos casi 2 siglos de inestabilidad política que ha vivido. Debemos recordar también que en el 1915 Estados Unidos interviene en Haití, exactamente, y fue una intervención, señores, que fue más larga que la de nosotros, porque la de nosotros duró del 16 al 24, pero la de Haití duró, si mal no recuerdo, hasta el 34, 35, por ahí, no recuerdo el año exacto. Y que no resolvió ninguno. No resolvió ningún problema. Todo lo contrario, creó más problemas. De hecho, posterior a esa dictadura, posterior a esa intervención militar, viene Haití una de las dictaduras más sangrientas y más importantes de los últimos años. La de Papadoc, François Duvalier. Y posteriormente la de su hijo, que con tan solo 19 años llegó al poder, que los haitianos le apodaban Baby Doc, que fue una persona que hizo vínculos importantes, sobre todo con la cúpula militar que había dejado su padre, apodada popularmente como los Tontón Macut. Y luego esa dictadura de Baby Doc terminó con el exilio precisamente de este presidente. Salió corriendo de Haití y se dice que en esa fuga se llevó cientos de millones de dólares a otro país. Pero se dice que en la boda de Baby Doc, de Jean-Claude Duvalier, que fue en el año, creo que fue en el 80 o en el año 81, se gastaron millones y millones y millones de dólares. Fue una boda impresionante, fue impresionante el gasto que hubo en un país con tanta miseria. Entonces ahí venimos con uno de los problemas fundamentales de Haití. En Haití existe una cúpula, existe una élite, que podemos llamarla como una oligarquía también, que ha controlado toda la economía, todos los recursos de Haití, y lo ha hecho para su propio provecho. Es decir, no ha pensado en las grandes mayorías de Haití. Y esa cúpula que gobierna o que desgobierna ese país es la responsable del problema que está viviendo Haití. Es la principal responsable. Porque podemos irnos a lo que ocurrió en su guerra de liberación, lo que ocurrió con la indemnización que tuvieron que pagarle a Francia. Pero para mí el problema fundamental es esa élite que no ha gobernado para su país, como ha ocurrido en otros países, porque en todas las sociedades históricamente siempre han existido élites, en Estados Unidos, en España, en Alemania. Sin embargo, esas élites, en cierto modo, han cedido poder, han cedido recursos
a la población, no lo han acaparado todo. Pero en el caso de la élite haitiana es algo muy sui generis, es una oligarquía que está dañando ese país, que ha llevado de miseria a la gran mayoría de haitianos, y que no se sabe cómo políticamente cómo se puede resolver ese problema. Y precisamente por eso, en gran medida, es que Haití es uno de los países más desiguales del mundo, porque hay una cúpula, una clase dirigencial que sus intereses están por encima de los intereses de la mayoría, de los intereses del pueblo. Y esto provoca toda esta desigualdad económica y social que enfrenta el país vecino de Haití. La corrupción, que ha sido un elemento determinante, como hablábamos hace unos minutos del tema de Petrocaribe, precisamente una de las imputaciones que se le hace al presidente actual, que muchos lo califican de hecho de ser un presidente ilegítimo, porque solamente un 18% del padrón electoral habilitado para votar en las elecciones de Haití acudió a esas elecciones, y de hecho solo un 9% lo eligió como presidente. De manera que estamos hablando de un presidente que no responde a la voluntad de la mayoría del pueblo haitiano, y precisamente ante esta situación de un pueblo que exige su renuncia, producto de todos los actos de corrupción, sobre todo por los fondos de Petrocaribe, y esta decisión, esta voluntad de mantener el poder por parte del presidente Jovenel Moïse, es lo que provoca toda esta situación de inestabilidad que la República Dominicana y la comunidad internacional debe ponerle atención. Pero además, el drama humano que enfrenta Haití, Luis, fíjate que fruto de otros factores, como son los factores naturales, como hace unos años impactó de manera increíble el terremoto en Haití, un terremoto de cerca de 7 grados. Pero ya anteriormente acabó con todas las infraestructuras de Haití, fruto de los grandes vicios de construcción. Incluso el palacio que todavía al día de hoy no ha sido reconstruido por completo. Sí, así es. Y mira, tú tocaste el tema de la comunidad internacional. Y también debemos decir que la comunidad internacional también ha sido, sobre todo las grandes potencias, han sido cómplices de lo que está ocurriendo en Haití. Cuando tú te fijas en la historia reciente, por ejemplo, el golpe que se le dio a principios de los años 90 al presidente Aristide, te vas a dar cuenta que ese golpe de Estado fue perpetrado con la connivencia, con la anuencia de las grandes potencias, para que se entienda también que este problema haitiano es sumamente complejo. O sea, este programa nosotros estamos tratando de hacer una especie de resumen, pero es que el problema, Gilberto, es gravísimo. O sea, cuando tú analizas el problema como tal, tú te encuentras tantas situaciones y tantos inconvenientes para resolverlo que resulta casi abrumador. Porque, ¿cómo resolver este problema? Yo pregunto, cuando tú analizas cuáles son las posibles, las posibles soluciones al problema haitiano, crear un país más institucionalizado, que las instituciones se cumplan. Pero ¿cómo si ya es un Estado fallido? ¿Cómo tú reconstruyes totalmente a un Estado? Es muy difícil. Bueno, tú has tocado un punto que sin lugar a dudas hay que resaltar, y es el hecho de que estamos hablando de Haití como un país y de la República de Haití, pero Haití verdaderamente es un Estado fallido. Sí. En Haití, al día de hoy no hay instituciones, es un Estado ingobernable. O sea, recuerden ustedes que tan solo hace unos meses salió de Haití un gran contingente de la ONU militar, la MINUSTAH, que era el que de alguna manera durante muchos años garantizó la cierta estabilidad en términos sociales en Haití, porque en Haití ni siquiera había un ejército. El ejército fue abolido hace muchísimos años, y ahora el actual presidente ha tratado de crear organismos tendentes a garantizar la seguridad del país. Sin embargo, la verdad que prácticamente ha sido totalmente inviable por la situación de inestabilidad en todo el sentido que hay Haití. Por eso debemos concluir que Haití es un Estado fallido.
y que la solución a Haití debe buscársele sobre esa base. Ahora bien, Luis, ¿cuál es el papel que debe jugar la República Dominicana ante esta situación? Porque la República Dominicana es la principal afectada en todo este problema. Yo leía en uno de los periódicos de los diarios nacionales que el 55% de los niños nacidos en las maternidades del Gran Santo Domingo eran madres haitianas. Y eso solamente en Santo Domingo. Pero cuando nos vamos ahí al Cabral Ibáez, estamos en la misma situación. Cuando nos vamos a los hospitales y centros de atención primaria de la región de la frontera, estamos en una situación parecida. Entonces esto representa un grave impacto económico, sobre todo en el sector salud, que hemos discutido en innumerables ocasiones en este mismo programa, la debilidad, las grandes dolencias que enfrenta el sistema de salud. Claro, los grandes retos que tiene el sistema de salud. Y eso es solamente si hablamos de la salud, pero hay que hablar también de la mano de obra, del desempleo en la República Dominicana y cómo gran parte de la empleomanía, sobre todo en sectores como la agricultura, la construcción, está copada por esos hermanos haitianos que vienen muchas veces de manera ilegal, que no tienen ningún tipo de regulación, lo que implica además un tema de seguridad para el Estado dominicano, que para mí es sobre todo la parte más grave. En un momento donde incluso se ha hablado del problema de porosidad que tenemos en la frontera, de debilidad de control fronterizo, que es una frontera permeable, cruzan a la República Dominicana, claro, sin ningún tipo control. De control. Y no solamente a trabajar, porque hay mucha gente, Luis, que viene a trabajar, viene a ganarse su sudor de su frente. La mayoría Aportan a la República Dominicana, pero hay otra parte que viene a traficar con drogas, a traficar con armas, a traficar con insumos que son prohibidos en la República Dominicana. Por ejemplo, el sector lechero viene denunciando de hace muchos años, Luis, el problema que significa para ellos la cantidad de leche que entra por esa frontera a la República Dominicana de manera ilegal, sin ningún tipo de regulación, y que va en detrimento del sector lechero en la República Dominicana. Y todo eso pasa a diario, y algunas veces pensamos que los gobernantes se hacen de la vista gorda. De manera que esto es un problema. Se hacen los tontos con pe. Esto es un problema fundamental para la República Dominicana, que ante esta situación de inestabilidad, ante ese drama humano, es algo a lo que hay que poner la atención, Luis. Entonces yo pregunto, ¿cuál debe ser el papel de la República Dominicana ante esta situación de Haití? Mira, la República Dominicana debe jugar un rol diplomático en todo este problema haitiano. Debemos entender que el principal problema diplomático que tiene la República Dominicana es Haití, porque nosotros no tenemos un problema migratorio con los cubanos, con los puertorriqueños, ni mucho menos. Lo que existe es que al lado de nuestro estado existe, tal y como tú lo señalaste, un estado fallido que en cualquier momento puede explotar, que ya de hecho está explotando, con consecuencias que son que no podemos prever todavía, la magnitud del daño que le puede causar a la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el rol de la República Dominicana? Dije que debe jugar un rol diplomático, un liderazgo en la comunidad internacional. ¿Cuál ha sido el rol de nuestro país? Nombrar a la hija de, ¿cómo se llama?, de la Tora en una delegación diplomática, nombrando gente que no tiene ningún tipo de formación académica. Así no se puede resolver el problema que nosotros tenemos. El Estado Dominicano tiene que ya comenzar a formar diplomáticos de carrera que puedan aportar a nuestro país y que puedan dar ideas en cuanto al principal problema, insisto, diplomático que tiene nuestro país, que es Haití. Pero vuelvo y te repito, el Estado Dominicano está en otra cosa en cuanto a diplomacia. Lo que está nombrando a gente mediocre, y perdón que lo diga así, no quiero tampoco sonar muy duro, pero es la verdad, con escasas excepciones, pero la mayoría de las personas lo son. Y te lo digo porque conozco gente que están en el cuerpo diplomático,
que te lo dicen, mira, aquí hay gente que no tiene la debida formación, que no debería estar aquí. Entonces, así no se va a poder lograr nada. En cuanto a la comunidad internacional, lamentablemente le han dado la espalda a Haití. Cuando el terremoto hubo una gran algarabía, mucha gente hablando de que ya por fin Haití que iba a resurgir, que esto había sido una tragedia, pero que de este gran mal iba a salir algo muy bueno, y no ha pasado así. La comunidad internacional está en otra cosa, Estados Unidos está en otra cosa. Lamentablemente, cuando inicia el siglo XXI, los Estados Unidos le dan la espalda a América Latina y comienzan a ver a Oriente Medio por el problema del terrorismo que supuso el 11 de septiembre de 2001. Y Haití no ha escapado de esa realidad. Entonces, la comunidad internacional lo que debería hacer es volver de nuevo a preocuparse por Haití. Naciones Unidas, yo pienso que tiene un rol que es fundamental en cuanto a la reconstrucción institucional de Haití. Eso se puede lograr. Si la comunidad internacional logra que las instituciones haitianas puedan ser, no fuertes, pero por lo menos lo mínimamente fuertes como aquí, porque aquí no tenemos instituciones sólidas, pero tenemos instituciones que funcionan más o menos. A uno le gustan algunas más que otras, pero al final tienen cierto funcionamiento. Si eso se logra en Haití, pues ya vamos a tener la mitad del pleito ganado, pero eso no se le puede dejar solamente a los haitianos, aunque suene mal decirlo. No es porque yo tenga una visión intervencionista en cuanto al problema haitiano, pero ellos mismos no van a poder solucionar eso. Pero están en la calle tratando protestando en contra de un gobierno que ellos dicen que no los representa. Entonces ese gobierno no va a poder hacer nada. Tiene que ser la comunidad internacional. Yo creo que para la República Dominicana el problema haitiano es un problema económico, un problema que podría en algún momento incluso afectar la soberanía del país. Y por esa razón, el Estado debe trazar una política clara, contundente, definitiva, y dejar la tibieza que lo ha caracterizado en los últimos años, para garantizar primero la seguridad fronteriza, un real control de esa zona tan permeable que acarrea muchos otros problemas para el país, para la República Dominicana, y en segundo lugar, tomar un papel protagónico en términos internacionales a los fines de liderar una gran concertación, a los fines de buscarle una solución definitiva y comunitaria al problema de Haití, porque yo creo que la comunidad internacional ha sido hipócrita y ha jugado un papel ¿en qué sentido hipócrita? En el sentido de que se ha desinteresado del problema de Haití y que las medidas que ha tomado no necesariamente son garantes del restablecimiento, del fortalecimiento institucional y económico de Haití. Por el contrario, se han olvidado, se han hecho de la vista gorda, e incluso hay informaciones en muchos círculos donde se dice que la comunidad internacional entiende que Haití es un problema de la República Dominicana y no de la comunidad internacional. Recuerda, Luis, que la primera vez que la República Dominicana acudió ante la Corte Interamericana, ¿cuáles fueron las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Las conclusiones de ellos fueron a que se le prohibiera a la República Dominicana tomar cualquier medida de carácter regulatorio en términos de extranjería relativa a los haitianos. O sea, estamos hablando de que esa Comisión Interamericana pretendía que el poder y la decisión soberana que tiene la República Dominicana de regular la migración estuviera supeditada a la decisión de una corte extranjera, algo que obviamente no podemos tolerar. Ahora la República Dominicana, Luis, debe ser protagonista
y buscar los consensos debidos y necesarios a los fines de garantizar que la comunidad internacional se involucre para buscar una solución al problema haitiano. Hay un problema con lo que tú señalas de la Corte Interamericana, y es que ya sea para bien o para mal, las decisiones de esa Corte son vinculantes al Estado Dominicano. Hay quienes señalan que el hecho de que se haya declarado inconstitucional el mecanismo, digamos, de aprobación por parte del Estado Dominicano a la competencia de la Corte hace que sus decisiones no sean vinculantes. Sin embargo, hay una opinión mayoritaria de constitucionalistas en el país que dicen que esas decisiones sí son vinculantes. Entonces ahí hay un problema también. Esa es una situación de carácter jurídico. Ahí hay un problema también. De derechos fundamentales, obviamente a la que no podemos escapar. Pero el Estado está sentado sobre bases constitucionales, y el Estado tiene todas las facultades para regular en términos migratorios, como de por sí lo ha hecho. Es que lo tiene que hacer, es que es una obligación. Como de por sí lo ha hecho. Es una obligación. Entonces es una situación que debe ser conjunta, no puede ser una decisión unilateral de la República Dominicana, porque de por sí, por todos los problemas económicos que enfrenta nuestro país, no podemos pretender hacernos cargo de la República. Señores, y también es bueno matizar esto. El hecho de que un Estado tenga la facultad de controlar quién entra y quién sale de sus fronteras no implica digamos, una defensa al ultranacionalismo, como hay mucha gente que también utiliza este tema para hablar de la bandera y el escudo, y que nosotros somos esto y aquello, y vienen con un discurso incendiario, ultranacionalista. No, esto es un problema legal, un problema de Estado, de que el Estado tiene que controlar quién entra y quién sale, porque como tú bien señalas, entran mucha gente que ha pasado miseria, que ha pasado por muchísimas situaciones que son inimaginables, pero también entran armas, entran drogas, entran personas, o sea, el tráfico de personas, mujeres que la entran por esa frontera para prostituirla de manera ilegal en el país. O sea, es una serie de circunstancias, de problemas que el Estado tiene que encargarse de ello. Hemos llegado a la parte final de este programa. Nos gustaría escuchar sus opiniones. Recuerden compartir este programa, darle like, seguirnos en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de YouTube. Esperamos sus comentarios, sus impresiones, sus opiniones acerca de este tema de Haití, y si es posible, cuáles son las soluciones que ustedes prevén para esta situación tan problemática, Luis. Bueno, ha sido un verdadero placer haber compartido con todos ustedes, los seguidores de este espacio Enfoque Binario. Un placer haber compartido con mi amigo Gilberto Luna Ulloa. Y nada, hasta entonces, hasta una nueva entrega de este espacio. Hasta pronto.